La mañana del 15 de marzo de 2009 amaneció gris sobre la colonia Condesa en la Ciudad de México. Elena Vargas, una joven locutora de radio de 26 años, salió de su departamento en la calle Ámsterdam a las 7 de la mañana, como cada día laborable. Llevaba su bolso de piel café, sus audífonos rojos que nunca se quitaba, y una carpeta con guiones para el programa matutino que conducía en Radio Capital. Sus vecinos la vieron subir al metro Insurgentes. Nadie imaginó que sería la última vez que alguien vería a Elena Vargas con vida. Elena había nacido en Puebla, en una familia de clase media que valoraba la educación y el trabajo honesto. Su padre, Roberto Vargas, era maestro de secundaria, y su madre, Patricia Mendoza, trabajaba como enfermera en el Hospital General. Desde niña, Elena mostró una pasión desmedida por la comunicación. A los 10 años ya organizaba programas de radio ficticios con una grabadora vieja que su padre le había regalado. Su voz era peculiar, cálida, envolvente, con un timbre que parecía abracar a quien la escuchaba. Esa voz la llevó a estudiar comunicación en la UNAM y, eventualmente, a conseguir un puesto en una de las estaciones de radio más importantes del país. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. El programa que Elena conducía se llamaba Voces del Amanecer y se transmitía de 8 a 10 de la mañana. Era un espacio íntimo donde ella leía cartas de los oyentes, compartía reflexiones sobre la vida cotidiana y tocaba música suave. En menos de un año, Elena se había convertido en una figura querida. La gente la escuchaba mientras preparaba el desayuno, mientras conducía al trabajo, mientras se enfrentaba a otro día en una ciudad que no daba tregua. Su productora, Lucía Domínguez, recordaría después que Elena tenía el don de hacer sentir a cada oyente que hablaba específicamente para él o para ella. Pero aquella mañana de marzo, Elena nunca llegó a la estación. A las 8:05, Lucía llamó al celular de Elena. No hubo respuesta. A las 8:15 lo intentó de nuevo. A las 8:30, preocupada, Lucía tuvo que improvisar el programa con música grabada y breves comentarios. A las 9 de la mañana, cuando Elena seguía sin aparecer y sin contestar ninguna llamada, Lucía llamó al departamento de Elena. Nadie respondió. Llamó entonces a Patricia Mendoza, la madre de Elena, quien vivía en Puebla. Patricia tampoco sabía nada de su hija, pero prometió tomar el primer autobús a la capital. La desaparición de Elena Vargas se denunció formalmente a las 2 de la tarde de ese mismo día. Patricia llegó a la Ciudad de México acompañada de Roberto y juntos acudieron a la delegación Cuauhtémoc para interponer la denuncia. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por años de ver demasiado, les dijo que probablemente Elena había decidido tomarse un día libre sin avisar. Las muchachas jóvenes a veces hacen eso, dijo con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que resultó ofensivo. Patricia, conteniendo la furia, le explicó que su hija era una persona responsable, que jamás faltaría al trabajo sin avisar, que algo terrible debía haber pasado. El agente tomó la denuncia de mala gana. Los padres de Elena fueron al departamento de su hija. Todo estaba en orden. La cama estaba tendida. El café de la mañana había sido preparado pero no terminado. La taza quedó a la mitad sobre la mesa de la cocina, como si Elena hubiera salido con prisa. Su laptop estaba cerrada sobre el escritorio. Su ropa colgaba ordenada en el closet. No había signos de violencia ni de lucha.
Era como si Elena simplemente se hubiera evaporado entre su casa y la estación de radio, tragada por la inmensidad anónima de la ciudad. Los días siguientes fueron una pesadilla de búsqueda desesperada. Patricia y Roberto pegaron carteles con la foto de Elena por toda la Condesa, por el centro histórico, por las estaciones del metro. Se busca Elena Vargas, 26 años, locutora de radio. Última vez vista el 15 de marzo en la colonia Condesa. La imagen mostraba a Elena sonriendo, con sus audífonos rojos puestos, el cabello castaño cayendo sobre sus hombros. Miles de personas vieron esos carteles. Algunos llamaron con información que resultó ser falsa o irrelevante. La mayoría simplemente pasó de largo. Lucía Domínguez usó el programa Voces del Amanecer para hacer un llamado público. Con la voz quebrada por la emoción, pidió a los oyentes que compartieran cualquier información sobre Elena. Las líneas telefónicas de la estación se saturaron. Hubo quienes dijeron haberla visto en el metro Insurgentes esa mañana. Otros afirmaron que una mujer parecida a ella había subido a un taxi blanco cerca de la Alameda. Una persona aseguró que Elena había mencionado en el programa que tenía problemas personales, aunque Lucía negó rotundamente esa versión. Elena era reservada con su vida privada, pero nunca había mostrado signos de angustia o depresión. La investigación policial avanzó con lentitud burocrática. Se revisaron las cámaras de seguridad del metro, pero la calidad de las imágenes era tan mala que resultaba imposible identificar con certeza a Elena entre la multitud de personas que bajaban y subían de los vagones cada mañana. Se entrevistó a vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Nadie tenía información útil. Elena no tenía enemigos conocidos. No había recibido amenazas. No tenía deudas significativas. No estaba involucrada en actividades peligrosas. Era, por todos los testimonios, una mujer común dedicada a su trabajo y a su familia. Pasaron las semanas y luego los meses. La búsqueda de Elena Vargas se convirtió en una más de las miles de desapariciones que ocurrían cada año en México. Los carteles se fueron decolorando bajo el sol y la lluvia. Los medios de comunicación, que inicialmente cubrieron el caso con interés debido a la profesión de Elena, fueron perdiendo el interés y enfocándose en otras tragedias más recientes. Patricia y Roberto se negaron a rendirse. Cada fin de semana viajaban de Puebla a la Ciudad de México para seguir buscando, para hablar con autoridades que cada vez los atendían con menos paciencia, para mantener viva la esperanza de que alguien, en algún lugar, sabía qué había pasado con su hija. Roberto Vargas, el maestro de secundaria que había enseñado matemáticas durante 30 años, se sumergió en una depresión profunda. Dejó de ir a trabajar. Pasaba las noches despierto, navegando en foros de internet dedicados a personas desaparecidas, buscando cualquier pista, cualquier patrón que pudiera explicar lo inexplicable. Patricia, por su parte, canalizó su dolor en acción. Formó un grupo de apoyo con otras madres de desaparecidos. Se reunían cada martes en la parroquia de Puebla para compartir sus historias, para consolarse mutuamente, para recordar que no estaban solas en su sufrimiento. En la estación de radio, el programa Voces del Amanecer fue cancelado después de 3 meses. Lucía Domínguez intentó mantenerlo vivo, pero cada vez que hablaba al micrófono, la ausencia de Elena era tan palpable que resultaba doloroso para los oyentes. La nueva programación trajo conductores más alegres, más superficiales, que hablaban de celebridades y tocaban música pop. La intimidad que Elena había creado con su audiencia se perdió para siempre, o eso parecía. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente cruel. Patricia y Roberto organizaron una vigilia en la Alameda Central.
Asistieron unas 50 personas, la mayoría familiares de otros desaparecidos. Encendieron velas, rezaron, cantaron canciones que Elena había amado. Un sacerdote habló sobre la fe y la esperanza, pero sus palabras sonaban huecas frente al vacío que Elena había dejado. Esa noche, Patricia lloró en los brazos de Roberto y le dijo que no sabía cuánto tiempo más podría seguir con esa vida suspendida entre la esperanza y la desesperación. Los años pasaron, 2010, 2011, 2012. La vida en México continuó con sus propias turbulencias, violencia, elecciones, crisis económicas. La desaparición de Elena Vargas se convirtió en un archivo más en el sótano de alguna dependencia gubernamental. Patricia y Roberto envejecieron prematuramente. Las líneas en sus rostros se profundizaron. El cabello de Roberto se volvió completamente blanco. Patricia desarrolló problemas del corazón que los médicos atribuyeron al estrés crónico. Pero nunca dejaron de buscar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaban una vigilia. Cada año, menos personas asistían. En 2015, 6 años después de la desaparición, Roberto Vargas sufrió un infarto mientras daba clases. Sobrevivió, pero el evento lo dejó debilitado. Los médicos le dijeron que debía reducir el estrés, descansar más, aceptar las cosas que no podía cambiar. Pero ¿cómo podía un padre aceptar no saber qué le había pasado a su hija? ¿Cómo podía simplemente rendirse y seguir adelante como si Elena nunca hubiera existido? Patricia se volvió más activa en organizaciones de derechos humanos. Aprendió sobre leyes, sobre protocolos de búsqueda, sobre genética forense. Se volvió una experta accidental en el sistema que había fallado tan estrepitosamente a su familia. Dio conferencias en universidades sobre la crisis de desapariciones en México. Testificó ante comisiones gubernamentales. Su dolor personal se transformó en una misión más amplia: ayudar a otras familias, presionar por cambios en las políticas públicas, mantener viva la memoria de todos los desaparecidos. Mientras tanto, la tecnología avanzaba de maneras que nadie habría imaginado en 2009. Las redes sociales se volvieron omnipresentes. Los teléfonos inteligentes se convirtieron en extensiones del cuerpo humano, y la inteligencia artificial comenzó a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. Lo que una vez fue ciencia ficción se volvió realidad cotidiana. Asistentes virtuales que respondían preguntas, algoritmos que predecían comportamientos, programas que podían generar imágenes realistas de personas que nunca habían existido. En 2018, un joven ingeniero en sistemas llamado Javier Ramos se unió al grupo de apoyo que Patricia había fundado. Javier no era familiar de ningún desaparecido, pero sentía una empatía profunda por el sufrimiento de estas familias. Había crecido en Tepito, había visto violencia, había perdido amigos. Quería usar sus habilidades para hacer algo bueno, algo que importara. Patricia lo recibió con gratitud. El grupo necesitaba ayuda con tecnología, actualizar su sitio web, gestionar las redes sociales, digitalizar documentos viejos. Javier se dedicó a la tarea con entusiasmo. Mientras trabajaba en el archivo digital del grupo, se topó con grabaciones antiguas del programa Voces del Amanecer. Lucía Domínguez las había guardado durante años y finalmente las había compartido con Patricia. Javier escuchó la voz de Elena Vargas por primera vez 9 años después de su desaparición. Quedó impactado por la calidez de esa voz, por cómo parecía hablar directamente al corazón del oyente, y entonces tuvo una idea que cambiaría todo. En 2019, la tecnología de clonación de voz mediante inteligencia artificial había avanzado lo suficiente como para ser accesible para el público general.
Empresas tecnológicas ofrecían servicios que podían analizar grabaciones de una persona y luego generar nuevos audios con esa misma voz diciendo cualquier cosa. La tecnología tenía aplicaciones legítimas: ayudar a personas que habían perdido la capacidad de hablar, crear asistentes virtuales personalizados, producir audiolibros, pero también tenía un potencial perturbador. Javier pasó semanas considerando la idea antes de atreverse a mencionársela a Patricia. ¿Y si usaba las grabaciones de Elena para crear un clon de voz mediante IA? ¿Y si podían hacer que Elena hablara de nuevo, no para engañar a nadie, sino para mantener viva su memoria de una manera más tangible? Patricia reaccionó con ambivalencia. Por un lado, la idea le parecía casi sacrílega, una violación de la memoria de su hija. Por otro lado, la tentación de escuchar esa voz de nuevo era abrumadora. Durante meses, Patricia y Javier debatieron las implicaciones éticas de lo que Javier proponía. Consultaron con psicólogos, con otros familiares de desaparecidos, con expertos en tecnología. Las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que sería una forma hermosa de honrar la memoria de Elena. Otros advertían que podría ser psicológicamente dañino, que podría impedir el proceso de duelo, que podría crear una falsa sensación de que Elena seguía presente. Finalmente, en febrero de 2020, 11 años después de la desaparición, Patricia tomó la decisión. Le dijo a Javier que procediera, pero con condiciones estrictas. El clon de voz se usaría solamente para crear un mensaje especial en el aniversario de la desaparición de Elena. El mensaje reconocería explícitamente que era generado por IA, no engañaría a nadie haciéndoles creer que Elena había sido encontrada. Y el mensaje sería una petición pública para que cualquier persona con información se presentara, un último intento desesperado de obtener respuestas después de más de una década de silencio. Javier trabajó durante semanas con un software especializado. Alimentó el sistema con horas de grabaciones de voces del amanecer. El algoritmo analizó cada matiz de la voz de Elena: su timbre, su cadencia, sus pausas características, la manera en que pronunciaba ciertas palabras, las inflexiones que usaba al expresar diferentes emociones. Gradualmente, el sistema aprendió a imitar la voz de Elena con una precisión escalofriante. Las pruebas iniciales fueron emocionalmente devastadoras. Cuando Javier reprodujo la primera frase generada por IA con la voz de Elena, Patricia tuvo que salir de la habitación. Era demasiado. Era como si su hija hubiera regresado de entre los muertos para decir algo mundano y sin sentido. Roberto, quien para entonces usaba bastón para caminar y había desarrollado temblores en las manos, se sentó en silencio con lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía Domínguez, quien también estaba presente, abrazó a Patricia y le susurró que no tenían que hacer esto, que podían detenerse si era demasiado doloroso, pero Patricia decidió continuar. Ella misma escribió el guión de lo que Elena diría. Pasó noches enteras puliendo cada palabra, asegurándose de que capturara el espíritu de su hija, de que fuera digno de su memoria. El mensaje final tenía 3 minutos de duración. En él, la voz clonada de Elena hablaba directamente a cualquier persona que pudiera tener información sobre su desaparición. Hablaba del amor de sus padres, del dolor de 11 años sin respuestas, de la importancia de la verdad. Y terminaba con una súplica simple: si sabes algo, lo que sea, por favor habla. Dale paz a mi familia. El 15 de marzo de 2020, exactamente 11 años después de la desaparición, el mensaje fue publicado en el sitio web del grupo de apoyo y compartido en redes sociales. La reacción fue inmediata y masiva. El video con el mensaje de voz generado por IA se volvió viral.
Miles de personas lo compartieron. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la historia. Algunos elogiaron la innovación y la valentía de usar tecnología de esta manera. Otros criticaron lo que consideraban una manipulación emocional inapropiada. Hubo debates acalorados en programas de televisión y en columnas de periódicos sobre la ética de la clonación de voz. Pero en medio de toda la controversia, algo extraordinario sucedió. 3 días después de que el mensaje fuera publicado, una mujer llamada Sofía Hernández contactó a Patricia Mendoza. Sofía tenía 42 años y trabajaba como empleada doméstica en la colonia Roma. Su voz temblaba cuando habló por teléfono. Dijo que había escuchado el mensaje de Elena y que necesitaba hablar, que había guardado un secreto durante 11 años que la había atormentado cada día de su vida. Patricia y Roberto se reunieron con Sofía en un café discreto cerca del Parque México. Javier también estaba presente, así como un abogado de derechos humanos que había estado ayudando a la familia. Sofía llegó con los ojos hinchados de llorar. Se sentó frente a Patricia, tomó sus manos y comenzó a hablar. El 15 de marzo de 2009, Sofía trabajaba como empleada doméstica para una familia en la colonia Condesa. Era su primer mes en ese empleo. La familia consistía en un matrimonio mayor, los señores Gutiérrez, y su hijo adulto, Ernesto Gutiérrez, un hombre de 35 años que, según Sofía, tenía algo extraño en la mirada. Ernesto vivía en un departamento independiente en el sótano de la casa familiar. Trabajaba como técnico de reparación de computadoras y tenía horarios irregulares. Esa mañana, mientras Sofía limpiaba la cocina alrededor de las 9, escuchó ruidos extraños provenientes del sótano. Normalmente Ernesto salía temprano, pero ese día su auto seguía en el garaje. Sofía bajó al sótano para preguntar si Ernesto quería que le llevara café. Lo que vio la dejó paralizada. Ernesto estaba en el sótano con una mujer joven. La mujer estaba sentada en una silla, atada con cinta adhesiva. Tenía la boca cubierta con cinta también. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror. Sofía reconoció a la mujer porque la había visto en los carteles que habían aparecido por todo el barrio días después. Era Elena Vargas. Ernesto se dio la vuelta y vio a Sofía en las escaleras. Se acercó a ella rápidamente. Sofía retrocedió, aterrada. Ernesto no levantó la voz. Con una calma espeluznante, le explicó a Sofía que la mujer en el sótano era su novia, que habían tenido una pelea, que era un asunto privado, y luego le dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Tú no tienes papeles, ¿verdad, Sofía? Sería una lástima que Migración se enterara de dónde trabajas. Sofía era, efectivamente, indocumentada. Había cruzado la frontera desde Guatemala 5 años antes, huyendo de la pobreza extrema. Trabajaba sin contrato, sin protección legal. Una llamada a las autoridades migratorias significaría su deportación inmediata, su separación de su hijo de 10 años, que estudiaba en una escuela pública en Neza. Ernesto lo sabía, y usó ese conocimiento como arma. Durante los siguientes días, Sofía vivió en un estado de terror constante. Quería llamar a la policía, quería gritar, quería hacer algo para ayudar a esa mujer en el sótano, pero tenía miedo. Miedo de perder su trabajo, de ser deportada, de lo que Ernesto podría hacerle a ella o a su hijo. Se convenció a sí misma de que tal vez Ernesto decía la verdad, de que tal vez era solo una pelea de pareja, de que no era su problema. 3 días después, Sofía llegó a trabajar y encontró el sótano vacío. Elena Vargas ya no estaba. Ernesto estaba actuando completamente normal, como si nada hubiera pasado. Sofía no se atrevió a preguntar. Los señores Gutiérrez, los padres de Ernesto, parecían no saber nada. Eran personas mayores, un poco sordas, que pasaban la mayor parte del tiempo en el segundo piso de la casa.
Sofía trabajó en esa casa durante 2 meses más antes de renunciar. No podía soportar ver a Ernesto cada día, no podía dormir por las noches pensando en Elena Vargas, pero tampoco pudo hablar. Cada vez que veía un cartel con la foto de Elena, cada vez que escuchaba en la radio sobre la búsqueda, sentía una culpa abrumadora. Pero el miedo era más fuerte. Durante 11 años, Sofía cargó con ese secreto. Se mudó a otra colonia, consiguió otros trabajos. Eventualmente logró regularizar su situación migratoria, tuvo pesadillas recurrentes, desarrolló ansiedad crónica. Pero nunca habló, hasta que escuchó ese mensaje generado por IA, hasta que la voz de Elena Vargas, recreada por algoritmos, le suplicó que dijera la verdad. Cuando Sofía terminó de hablar, el café estaba en silencio. Patricia lloraba silenciosamente. Roberto tenía el rostro rígido, procesando la información. El abogado tomó notas meticulosas. Javier, quien había hecho posible todo esto con su proyecto de IA, sentía una mezcla de horror y alivio. Finalmente, después de 11 años, tenían una pista real. La información fue entregada inmediatamente a las autoridades. Esta vez, la denuncia no pudo ser ignorada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación formal. Se obtuvo una orden de cateo para la casa de los señores Gutiérrez, en la colonia Condesa. Ernesto Gutiérrez, quien ahora tenía 46 años y seguía viviendo en el sótano de la casa familiar, fue interrogado. Inicialmente, Ernesto negó todo. Dijo no tener idea de quién era Elena Vargas, nunca haber escuchado el programa Voces del Amanecer, nunca haber conocido a ninguna locutora de radio. Pero los investigadores no se dejaron engañar. Durante el cateo de su departamento en el sótano, encontraron evidencia que lo cambiaría todo. En una computadora vieja, escondida en un closet, los peritos forenses recuperaron archivos que Ernesto había intentado borrar, pero que permanecían en el disco duro. Entre esos archivos había cientos de grabaciones del programa Voces del Amanecer. Había fotos de Elena tomadas sin su conocimiento en la calle, en el metro, fuera de la estación de radio. Había un diario digital donde Ernesto escribía sobre su obsesión con Elena, sobre cómo su voz lo hacía sentir, sobre cómo necesitaba conocerla, poseerla. Más perturbador aún, había un video fechado el 15 de marzo de 2009. En ese video, grabado con una cámara de mala calidad, se veía el interior del sótano. Se veía a Elena Vargas, atada a una silla, exactamente como Sofía había descrito. Y se escuchaba la voz de Ernesto hablándole, diciéndole que todo estaría bien, que solo necesitaba tiempo para que ella entendiera que estaban destinados a estar juntos. Confrontado con esta evidencia, Ernesto Gutiérrez confesó parcialmente. Admitió haber secuestrado a Elena. Dijo que la había seguido durante meses, obsesionado con ella después de escuchar su programa religiosamente cada mañana. El 15 de marzo la había abordado en el metro. La había drogado con una sustancia que había comprado ilegalmente y la había llevado al sótano de la casa de sus padres. Su plan, según él, era mantenerla ahí hasta que ella entendiera que se amaban. Pero las cosas no salieron como Ernesto esperaba. Elena no se enamoró de él. En cambio, ella luchó, intentó escapar, gritó cada vez que él le quitaba la cinta de la boca. Después de 3 días, Ernesto se dio cuenta de que su fantasía delirante nunca se haría realidad. Y entonces, según su confesión, tomó una decisión terrible. Ernesto llevó a Elena en el maletero de su auto a un terreno baldío en el Estado de México, cerca de Ecatepec. Ahí, según él, Elena murió. Ernesto se negó a dar más detalles sobre cómo exactamente murió. Solo repitió que fue un accidente, que las cosas se salieron de control. Enterró el cuerpo en ese terreno y luego intentó continuar con su vida,
como si nada hubiera pasado. Con base en las indicaciones de Ernesto, las autoridades organizaron una búsqueda en el área que él describió. El 10 de abril de 2020, 25 días después de que el mensaje generado por IA fuera publicado, un equipo forense encontró restos humanos enterrados en un terreno abandonado en Ecatepec. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Patricia y Roberto ya sabían en sus corazones. Los restos pertenecían a Elena Vargas. El funeral se llevó a cabo en Puebla, en la iglesia donde Elena había sido bautizada 26 años antes. Asistieron cientos de personas, familiares, amigos, oyentes del viejo programa de radio, miembros del grupo de apoyo de Patricia, reporteros. Lucía Domínguez dio un emotivo discurso sobre el talento y la bondad de Elena. Javier Ramos habló sobre cómo la tecnología que él había usado para clonar la voz de Elena había resultado en justicia, aunque esa justicia llegara demasiado tarde. Y Patricia Mendoza, con una fortaleza que nadie imaginó que aún tuviera, agradeció a todos por mantener viva la memoria de su hija. Roberto Vargas no pudo hablar durante el funeral. Su salud se había deteriorado drásticamente desde el hallazgo del cuerpo. Las emociones contradictorias de finalmente tener respuestas, pero confirmar la peor noticia posible, fueron demasiado para su corazón débil. Murió en su sueño 2 meses después, el 15 de junio de 2020. Patricia dijo que Roberto había muerto de un corazón roto, pero al menos había muerto sabiendo la verdad. Ernesto Gutiérrez fue procesado y condenado por secuestro, feminicidio y ocultamiento de cadáver. Recibió una sentencia de 50 años de prisión. Durante el juicio, varios psiquiatras testificaron sobre su estado mental. Fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo severo, trastorno de personalidad narcisista y tendencias psicopáticas. Los señores Gutiérrez, sus padres, declararon que nunca habían sospechado nada, que Ernesto siempre había sido un hijo callado pero aparentemente normal. Expresaron su horror y su vergüenza por lo que su hijo había hecho. El caso de Elena Vargas tuvo repercusiones más allá de la condena de su asesino. Se convirtió en un catalizador para conversaciones más amplias sobre el uso de inteligencia artificial en la búsqueda de personas desaparecidas. Varios grupos de derechos humanos comenzaron a explorar cómo la tecnología de clonación de voz podría usarse éticamente para mantener vivos los casos de desaparecidos, para generar atención mediática renovada, para presionar a testigos reacios a hablar. También provocó debates sobre la protección de trabajadoras domésticas indocumentadas. Sofía Hernández, quien finalmente había encontrado el coraje para hablar, se convirtió en una defensora de los derechos de los migrantes. En entrevistas, explicó cómo el miedo a la deportación la había silenciado durante 11 años, permitiendo que Ernesto Gutiérrez quedara impune durante más de una década. Su testimonio contribuyó a esfuerzos legislativos para proteger a testigos indocumentados en casos de crímenes graves. Patricia Mendoza continuó su trabajo con familias de desaparecidos. Estableció una fundación en nombre de Elena que proporcionaba apoyo psicológico y legal a otras familias. También trabajó con Javier Ramos para desarrollar un proyecto más amplio de uso de IA en la búsqueda de desaparecidos, siempre con protocolos éticos estrictos. El proyecto se llamó Voces que no se olvidan, un homenaje al programa de radio que Elena había conducido. Radio Capital, la estación donde Elena había trabajado, produjo un documental especial sobre su vida y desaparición. Incluyó segmentos de Voces del Amanecer y entrevistas con Patricia, con Lucía, con oyentes que recordaban el impacto que Elena había tenido en sus mañanas.
El documental ganó varios premios de periodismo y ayudó a mantener viva la memoria de Elena para una nueva generación. En el tercer aniversario del hallazgo del cuerpo de Elena, la Ciudad de México inauguró un memorial para víctimas de feminicidio en el Parque México, no lejos de donde Elena había vivido. Su nombre estaba grabado en una placa junto con los de miles de otras mujeres. Patricia asistió a la ceremonia. Ahora una mujer de 65 años, con el cabello completamente gris, pero con una determinación inquebrantable. En su discurso habló sobre cómo el dolor nunca desaparece completamente, pero puede transformarse en propósito. El caso también tuvo un impacto inesperado en la industria tecnológica. Varias empresas que desarrollaban tecnología de clonación de voz implementaron salvaguardas éticas más estrictas después del caso de Elena Vargas. Se establecieron protocolos para verificar el consentimiento y el propósito antes de permitir la clonación de la voz de alguien. El caso de Elena demostró tanto el poder como la responsabilidad que viene con tecnologías emergentes. Lucía Domínguez eventualmente regresó a la radio, pero nunca volvió a conducir un programa matutino. En cambio, se especializó en documentales de audio sobre justicia social. Uno de sus proyectos más aclamados fue una serie de podcasts sobre mujeres desaparecidas en México, donde cada episodio exploraba no solo la desaparición, sino también la vida completa de la persona, su humanidad, sus sueños truncados. El primer episodio, naturalmente, fue sobre Elena Vargas. Sofía Hernández, quien había cargado con la culpa durante 11 años antes de finalmente hablar, pasó por años de terapia para procesar su trauma. Eventualmente escribió un libro titulado El precio del silencio, donde narraba su experiencia y reflexionaba sobre las imposibles decisiones que enfrentan las personas vulnerables cuando son testigos de crímenes. El libro se convirtió en lectura obligatoria en varios cursos universitarios sobre ética, migración y justicia social. Los avances en inteligencia artificial continuaron acelerándose en los años siguientes. Para 2023, la tecnología de clonación de voz había mejorado hasta el punto de ser casi indistinguible de grabaciones reales. Esto generó nuevos desafíos. Criminales usando voces clonadas para cometer fraudes, políticos siendo víctimas de audios falsos, la erosión general de la confianza en cualquier contenido de audio. El caso de Elena Vargas se citaba frecuentemente en estos debates como un ejemplo de uso ético de la tecnología, un contrapeso a los abusos más comunes. Patricia Mendoza dio conferencias en universidades de todo México y en algunos países de América Latina. Hablaba sobre resiliencia, sobre la búsqueda de verdad, sobre cómo la tecnología puede ser una herramienta para la justicia si se usa con integridad. Siempre llevaba consigo una foto de Elena, la misma que había aparecido en miles de carteles 11 años antes. Elena sonriendo con sus audífonos rojos. Patricia explicaba que esos audífonos rojos se habían convertido en un símbolo del movimiento de familias de desaparecidos. Ahora, en cada marcha, en cada vigilia, se podían ver personas llevando audífonos rojos en solidaridad. Javier Ramos, el joven ingeniero que había tenido la idea de clonar la voz de Elena, siguió trabajando en proyectos tecnológicos con impacto social. Desarrolló una aplicación que ayudaba a familias de desaparecidos a organizar búsquedas, a compartir información de manera segura, a conectarse con recursos legales y psicológicos. La aplicación se llamaba Elena, en honor a la mujer cuyo caso había cambiado su vida. Para 2024, más de 50,000 familias en México usaban la aplicación. El programa Voces que no se olvidan, el proyecto de uso ético de IA que Patricia y Javier habían desarrollado,
ayudó a resolver otros 17 casos de personas desaparecidas entre 2020 y 2025. No todos los casos terminaron con el hallazgo de las personas con vida, pero en cada uno las familias finalmente obtuvieron respuestas. El protocolo era siempre el mismo: usar la tecnología para renovar atención mediática, para apelar a la conciencia de posibles testigos, para mantener viva la búsqueda cuando las autoridades habían abandonado el caso. En la estación de Radio Capital, el horario que alguna vez ocupó Voces del Amanecer ahora transmitía un programa diferente. Pero cada 15 de marzo, en el aniversario de la desaparición de Elena, la estación dedicaba las 2 horas de 8 a 10 de la mañana a transmitir episodios antiguos del programa original. Los oyentes más viejos, aquellos que habían escuchado a Elena en tiempo real, sintonizaban con nostalgia y tristeza. Los oyentes más jóvenes, que habían conocido la historia a través del documental o de las redes sociales, escuchaban con curiosidad la voz que había iniciado todo. La tumba de Elena en el cementerio de Puebla se convirtió en un lugar de peregrinación para algunas personas. Familias de otros desaparecidos iban a dejar flores, a rezar, a encontrar algún consuelo en saber que al menos una historia había tenido un cierre, por doloroso que fuera. Patricia visitaba la tumba cada domingo. Al lado de Elena estaba enterrado Roberto. Patricia había mandado grabar en la lápida de su esposo: murió buscando a su hija, descansó encontrándola. El impacto psicológico del caso en quienes estuvieron involucrados fue profundo y duradero. Lucía Domínguez confesó en una entrevista años después que nunca había superado completamente la culpa de no haber hecho más el día que Elena no llegó al trabajo. Me dije a mí misma que probablemente estaba enferma o que había tenido una emergencia, recordó Lucía. Llamé a su celular, pero cuando no contestó, simplemente seguí con el programa. No insistí lo suficiente. No actué con la urgencia que la situación requería, y Elena estuvo secuestrada, aterrada, esperando que alguien la rescatara mientras yo ponía música en la radio. Los señores Gutiérrez, los padres de Ernesto, se mudaron de la casa en La Condesa poco después del juicio. No podían soportar vivir en el lugar donde su hijo había cometido un crimen tan horrible. Vendieron la propiedad a pérdida y se retiraron a un pueblo pequeño en Michoacán, donde nadie los conocía. Murieron con meses de diferencia el uno del otro en 2022, llevándose consigo la vergüenza y la culpa de haber criado a un monstruo, aunque nunca entendieron completamente dónde habían fallado. En prisión, Ernesto Gutiérrez se mantuvo aislado de otros presos. En instituciones carcelarias mexicanas, los criminales que cometen delitos contra mujeres son particularmente despreciados por la población general. Ernesto fue atacado 2 veces durante sus primeros años de encarcelamiento. Después de la segunda agresión, que lo dejó con daño permanente en un ojo, las autoridades lo trasladaron a una celda de máxima seguridad, donde permanecía la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario. Un psiquiatra forense que evaluó a Ernesto periódicamente para el sistema penitenciario escribió en sus informes que el reo mostraba mínimo remordimiento genuino y que su comprensión del daño que había causado era fundamentalmente egocéntrica. En las pocas entrevistas que Ernesto concedió, hablaba sobre su propio sufrimiento, sobre cómo su vida había sido arruinada, sobre cómo nadie entendía la profundidad de sus sentimientos por Elena. Nunca habló con empatía real sobre el terror que Elena debió haber sentido, o sobre el dolor inconmensurable de su familia. La tecnología que había ayudado a resolver el caso de Elena Vargas evolucionó más allá de la simple clonación de voz. Para 2024,
Existían programas de IA capaces de generar videos realistas de personas desaparecidas, mostrándolas envejecidas según el tiempo transcurrido. Patricia Mendoza colaboró con uno de estos proyectos para crear una imagen de cómo se vería Elena a los 41 años, la edad que habría tenido en 2024. La imagen era hermosa y desgarradora. Elena con algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, el cabello más corto, la sonrisa igual de cálida. Patricia guardó esa imagen en su cartera y a veces la miraba, imaginando la vida que su hija debería haber tenido. El caso también inspiró cambios legislativos. En 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Elena Vargas, que establecía protocolos más estrictos para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas. La ley requería que las autoridades comenzaran investigaciones activas dentro de las primeras 24 horas de una denuncia, eliminando el periodo de espera que había retrasado la búsqueda original de Elena. También establecía sanciones para funcionarios que no cumplieran con estos protocolos. Además, la ley creaba un fondo estatal para apoyar el uso de tecnologías emergentes en la búsqueda de desaparecidos, incluyendo pero no limitándose a inteligencia artificial, análisis de Big Data y técnicas forenses avanzadas. Patricia fue invitada a la ceremonia de firma de la ley. Cuando el jefe de gobierno puso la pluma sobre el papel, Patricia cerró los ojos y pensó en Roberto, en cómo él habría estado orgulloso de saber que la tragedia de su familia, al menos, había resultado en cambios que podrían ayudar a otros. Los estudiantes de comunicación en la UNAM, la universidad donde Elena había estudiado, establecieron una beca anual en su nombre. La beca Elena Vargas se otorgaba a estudiantes que demostraran no solo excelencia académica, sino también compromiso con usar la comunicación como herramienta para la justicia social. Cada año, el ganador o ganadora recibía los audífonos rojos que habían pertenecido a Elena, recuperados de su departamento después de su desaparición y preservados por Patricia. Era un honor usar esos audífonos por un año, un recordatorio constante de la responsabilidad que viene con tener una voz pública. La historia de Elena Vargas fue contada y recontada en múltiples formatos. Además del documental de Radio Capital y el podcast de Lucía Domínguez, hubo un libro de no ficción escrito por una periodista investigativa, una obra de teatro producida en el Teatro de la Ciudad y numerosos artículos académicos analizando diversos aspectos del caso, la intersección de tecnología y justicia, la crisis de desapariciones en México, la vulnerabilidad de trabajadoras migrantes, la psicología de criminales obsesivos. En 2023, una productora cinematográfica se acercó a Patricia para obtener los derechos para hacer una película sobre Elena. Patricia se negó. Explicó que no quería que la vida de su hija fuera reducida a entretenimiento, que no quería ver a una actriz pretendiendo ser Elena en momentos de terror. La productora ofreció más dinero. Patricia volvió a negarse. Algunas historias, dijo, no estaban hechas para Hollywood. Algunas historias necesitaban permanecer en el ámbito de la realidad documentada, del testimonio honesto, del dolor que no puede ser glamorizado. Sin embargo, Patricia sí colaboró con varios proyectos educativos. Trabajó con el Ministerio de Educación para desarrollar materiales curriculares sobre violencia de género y desapariciones para estudiantes de secundaria y preparatoria. Los materiales usaban el caso de Elena como estudio de caso, pero siempre con respeto y sensibilidad. El objetivo era educar a jóvenes sobre las realidades de estos crímenes, sobre la importancia de reportar comportamientos sospechosos, sobre cómo apoyar a familias afectadas. El grupo de apoyo que Patricia había fundado años atrás continuó reuniéndose cada martes.
Para 2025, el grupo había crecido a más de 200 miembros regulares. Se reunían en un espacio más grande que la parroquia original, un centro comunitario donado por el gobierno de Puebla. Las reuniones seguían el mismo formato. Cada familia tenía la oportunidad de compartir actualizaciones sobre sus casos, de expresar sus sentimientos, de recibir apoyo de otros que entendían el dolor único de no saber qué le había pasado a un ser querido. Patricia notó que las dinámicas del grupo habían cambiado con los años. Cuando ella comenzó el grupo en 2010, la mayoría de los miembros eran padres o madres de desaparecidos. Para 2025, había más hijos buscando a padres, más hermanos buscando a hermanos. La crisis de desapariciones en México no había mejorado significativamente, a pesar de todos los esfuerzos, todas las leyes, toda la atención mediática. Cada semana había caras nuevas en el grupo, personas que acababan de unirse al club al que nadie quiere pertenecer. Pero también había historias de esperanza. Ocasionalmente alguien llegaba al grupo con buenas noticias. Un familiar había sido encontrado con vida, o al menos se había encontrado el cuerpo y la familia podía finalmente tener un entierro, un cierre. En esos momentos, todo el grupo celebraba, lloraba lágrimas de alivio mezcladas con tristeza. Patricia siempre abrazaba a estas familias y les susurraba. Elena ayudó a que esto fuera posible. Su voz, aunque silenciada, aún está hablando. El mensaje generado por IA, que Javier había creado en 2020, permanecía disponible en línea. Para 2025, había sido visto más de 10 millones de veces. Los comentarios bajo el video eran una mezcla de dolor, admiración, debates sobre la ética de la tecnología y testimonios de otras familias de desaparecidos. Algunos comentaristas compartían sus propias historias de pérdida. Otros ofrecían oraciones. Algunos debatían si era apropiado usar IA de esta manera. Pero todos estaban unidos por haber sido tocados de alguna forma por la historia de Elena Vargas. Javier Ramos, quien para 2025 tenía 32 años, reflexionó en una entrevista sobre cómo crear ese mensaje de IA había cambiado completamente la trayectoria de su vida. Antes de conocer a Patricia, antes de escuchar la historia de Elena, yo trabajaba en tecnología porque me gustaba resolver problemas técnicos, explicó. Pero después de ver el impacto que la tecnología podía tener en algo tan importante como dar justicia a una familia destrozada, ya no pude ver mi trabajo de la misma manera. Ahora cada línea de código que escribo, cada programa que desarrollo, lo hago preguntándome, ¿esto hace el mundo un poco mejor o un poco peor? La pregunta que Javier planteaba resonaba más allá de su caso individual. En una era donde la inteligencia artificial estaba transformando cada aspecto de la sociedad, donde la tecnología podía clonar voces, generar imágenes falsas, manipular la realidad, las cuestiones éticas se volvieron más urgentes que nunca. El caso de Elena Vargas se convirtió en un ejemplo recurrente en cursos de ética tecnológica en universidades de todo el mundo. Estudiantes debatían. ¿Fue correcto usar la voz clonada de Elena? ¿Los fines justificaban los medios? ¿Dónde estaba la línea entre innovación útil y violación de la dignidad humana? Patricia, quien había tomado la decisión de autorizar la clonación de voz, nunca expresó arrepentimiento. La voz de mi hija fue silenciada por un hombre violento, dijo en una conferencia en 2024. Usar tecnología para permitir que esa voz hablara de nuevo, para pedir justicia, no fue una violación. Fue una restauración parcial de lo que le fue arrebatado. Claro, no era realmente Elena hablando. Era un algoritmo imitando su voz. Pero el mensaje era real, el pedido de justicia era real y los resultados fueron reales. En 2025, 16 años después de la desaparición, Patricia Mendoza tenía 67 años.
Su salud no era perfecta. Años de estrés habían dejado su marca, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Seguía dirigiendo la fundación, seguía dando conferencias, seguía apareciendo en cada vigilia y marcha por los desaparecidos. Le preguntaron una vez si alguna vez pensaba en retirarse, en finalmente descansar. «Descansaré cuando todas las familias tengan las respuestas que merecen», respondió. Es decir, nunca. Pero está bien. Este trabajo le da significado a mi vida. Me mantiene conectada con Elena. La colonia Condesa, donde Elena había vivido sus últimos días de libertad, había cambiado significativamente en 16 años. Nuevos edificios habían surgido. Cafeterías hipsters habían reemplazado a negocios tradicionales. Los precios de renta se habían disparado, expulsando a residentes de clase media como Elena alguna vez fue. Pero en la esquina de Ámsterdam y Tamaulipas, donde Elena solía tomar el metro cada mañana, el gobierno de la ciudad había instalado una pequeña placa conmemorativa. Elena Vargas, 1983-2009, locutora, hija, voz que no se olvida. Lucía Domínguez visitaba esa placa cada año en el aniversario. Dejaba flores, generalmente rosas amarillas, que habían sido las favoritas de Elena. Se quedaba ahí por unos minutos, observando a las personas pasar, yendo a sus trabajos, viviendo sus vidas. Se preguntaba cuántos de ellos sabían la historia de esa placa, cuántos se detenían a leer el nombre, cuántos recordaban a la mujer con la voz cálida que una vez había hecho sus mañanas un poco más llevaderas. Radio Capital, después de años de declive en audiencia debido a la competencia de plataformas digitales, cerró sus operaciones en 2024. Pero antes de cerrar, la estación donó su archivo completo de grabaciones a la Biblioteca Nacional. Entre esas grabaciones estaban todas las emisiones preservadas de Voces del Amanecer. Investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada ahora podía acceder a esos archivos. Podía escuchar la voz real de Elena Vargas, no clonada por IA, sino genuina, hablando sobre temas cotidianos, con esa calidez que había caracterizado su trabajo. Un estudiante de doctorado en antropología de la UNAM hizo su tesis sobre el caso de Elena Vargas, analizándolo como un ejemplo de cómo la tecnología moderna intersecta con prácticas ancestrales de duelo y memoria. El estudiante argumentaba que el uso de IA para clonar la voz de Elena era, en cierto sentido, una versión moderna de tradiciones antiguas donde las comunidades mantenían viva la presencia de los muertos a través de rituales y narrativas. La tesis ganó premios y fue publicada como libro en 2024. Para las nuevas generaciones que no habían vivido el caso en tiempo real, Elena Vargas era una figura casi mítica. Su historia se contaba en escuelas, se discutía en foros de Internet, se analizaba en documentales. Jóvenes que no habían nacido cuando Elena desapareció conocían su nombre, habían visto su foto con los audífonos rojos, habían escuchado el mensaje clonado por IA. Elena se había convertido en símbolo de algo más grande que su historia individual. Representaba a todas las mujeres desaparecidas, toda la injusticia no resuelta, todo el dolor acumulado de miles de familias. Pero Patricia siempre insistía en recordarle a la gente que Elena no era solo un símbolo, era una persona real. Tenía gustos particulares. Le encantaba el mole de su abuela, odiaba las películas de terror, coleccionaba imanes de ciudades que visitaba. Tenía defectos, era impuntual, a veces demasiado reservada con sus emociones. Tenía el mal hábito de comerse las uñas cuando estaba nerviosa. Tenía sueños. Quería eventualmente tener su propio programa de televisión, viajar a Europa, tal vez algún día escribir un libro. No permitan que Elena se convierta solo en una estadística o un símbolo. Patricia le decía a audiencias,
Era mi hija, era real y merecía vivir. En 2025, un artista callejero pintó un mural enorme de Elena en una pared en la colonia Roma, no lejos de donde había sido secuestrada. El mural mostraba a Elena con sus audífonos rojos, pero de sus audífonos emanaban ondas de sonido que se transformaban en pájaros volando hacia el cielo. Alrededor del mural, el artista pintó los nombres de otras mujeres desaparecidas, cientos de nombres en letra pequeña. El mural se convirtió en un lugar de reunión para manifestaciones por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Patricia asistió a la inauguración del mural. Lloró al verlo, abrumada por la belleza y el dolor de ver la cara de su hija reproducida en una escala tan grande. El artista, un joven de 20 y pocos años que había perdido a su prima por feminicidio, le explicó que había incluido a Elena porque su historia nos recuerda que no podemos rendirnos, que la tecnología y la creatividad y la persistencia pueden traer justicia incluso cuando parece imposible. La historia de Elena Vargas también tuvo impacto internacional. Organizaciones de derechos humanos en otros países de América Latina comenzaron a explorar el uso de tecnología similar en sus propios casos de desaparecidos. En Colombia, en Argentina, en Guatemala, familias empezaron a usar clonación de voz por IA para renovar atención en casos olvidados. No todos estos intentos fueron exitosos, pero algunos sí lo fueron. Y cada éxito era un testimonio del poder de la innovación aplicada con propósito ético. El caso también inspiró investigación académica sobre la psicología de criminales obsesivos. Ernesto Gutiérrez, desde prisión, fue estudiado por múltiples equipos de psicólogos y criminólogos. Aunque él nunca cooperó completamente, los estudios sobre su caso ayudaron a identificar patrones de comportamiento que podrían ser señales de advertencia tempranas. Algunos de estos estudios fueron incorporados en programas de entrenamiento para policías y trabajadores sociales, con la esperanza de prevenir futuros crímenes similares. En su celda de prisión, Ernesto envejecía sin la posibilidad de libertad. Las décadas se extenderían ante él, cada una más vacía que la anterior. No tenía visitantes regulares después de la muerte de sus padres. No recibía cartas, excepto las ocasionales de investigadores pidiéndole participar en estudios. Pasaba sus días leyendo, viendo televisión cuando le permitían acceso, y supuestamente escribiendo un libro que nunca terminaría sobre su versión de los eventos. Las autoridades carcelarias reportaban que parecía vivir en un estado de negación parcial, donde a veces hablaba de Elena como si todavía estuviera viva, como si eventualmente ella entendería sus sentimientos. Patricia se negaba a pensar mucho en Ernesto. En terapia, su psicóloga le había explicado que dar demasiado espacio mental al asesino de su hija era permitirle victimizarla nuevamente. Patricia prefería enfocar su energía en honrar la memoria de Elena, en ayudar a otras familias, en trabajar por cambios sistémicos. Ernesto Gutiérrez ya le quitó la vida a mi hija, decía Patricia. No le voy a permitir que también ocupe mi mente. El legado de Elena Vargas era complejo y multifacético. Por un lado, su historia era profundamente trágica, una vida llena de promesa cortada brutalmente por la violencia de un hombre obsesionado. Por otro lado, su caso había catalizado cambios reales, nuevas leyes, nuevos usos de tecnología, nuevas conversaciones sobre cómo proteger a los vulnerables y buscar justicia para los desaparecidos. Elena no había elegido ser símbolo ni mártir, pero su muerte involuntaria se había convertido en una fuerza para el cambio. Cada 15 de marzo, el aniversario tanto de su desaparición como del eventual hallazgo de su cuerpo, gente en todo México
observaba un minuto de silencio a las 8 de la mañana, la hora en que Voces del Amanecer solía comenzar. Algunas personas usaban audífonos rojos ese día en solidaridad. Escuelas organizaban asambleas educativas sobre violencia de género y desapariciones. Las redes sociales se llenaban de publicaciones recordando a Elena y a los miles de otros desaparecidos. Patricia, en esos aniversarios, generalmente pasaba la mañana sola en el cementerio con Elena y Roberto. Llevaba café, el mismo tipo que Elena solía preparar cada mañana antes de salir al trabajo. Ponía una taza en la tumba de Elena, otra en la de Roberto, y guardaba una para ella. Se sentaba ahí en silencio, conectándose con sus seres queridos de la única manera que ya podía. Y aunque el dolor nunca desaparecía completamente, Patricia había encontrado una manera de vivir con él, de transformarlo en algo que tenía propósito y significado. La voz de Elena Vargas, tanto la original preservada en archivos como la versión clonada por IA, continuaba resonando años después de su muerte. En un sentido muy real, su voz nunca había sido completamente silenciada. A través de la tecnología, a través de la persistencia de su madre, a través de la memoria colectiva de miles de personas que habían sido tocadas por su historia, Elena seguía hablando. Hablaba de justicia, de memoria, de la necesidad de no olvidar a los desaparecidos, de la responsabilidad que todos compartimos de cuidarnos unos a otros. La historia de Elena Vargas terminaba donde había comenzado, con una voz. Pero mientras su voz física había sido silenciada para siempre en un terreno baldío en 2009, su voz, en sentido más amplio, su mensaje, su impacto, su legado, continuaba resonando, amplificada por la tecnología moderna y por el amor inquebrantable de quienes se negaban a dejarla ser olvidada. Y en cada familia que encontraba respuestas, en cada cambio legislativo inspirado por su caso, en cada joven que decidía usar la tecnología para el bien después de conocer su historia, Elena Vargas seguía viviendo, seguía hablando, seguía importando. 16 años después de aquella mañana gris de marzo, cuando Elena salió de su departamento y nunca regresó, su ausencia todavía se sentía profundamente. Pero también se sentía su presencia, transformada y multiplicada en cada acto de justicia y memoria que su caso había inspirado. La voz que había regresado del silencio mediante algoritmos de inteligencia artificial no podía devolver a Elena a la vida, no podía deshacer el horror que había sufrido, no podía consolar completamente a su familia. Pero había logrado algo importante. Había transformado una desaparición más en una historia que demandaba ser contada, recordada y que nunca más se permitiera repetir.